Parece vamos a dar comienzo. ¿Tienen idea de cuántos compañeros, compañeras faltan? Más o menos cuántas Sí, son personas. alrededor de 15, Rafa. 15 Okay. participantes. Bueno, confiemos en que se vayan sumando en los próximos minutos. Bueno, pues me complace mucho saludarles en esta mañana de martes de la última semana de septiembre. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esta ocasión tengo la fortuna de compartir con ustedes este espacio virtual para desahogar un módulo que forma parte del programa del Diplomado en Lógica Jurídica Electoral. En específico, vamos a revisar algunas ideas derivadas de la obra de Hans Kelsen y relacionadas con el tópico general del diplomado, es decir, con la lógica. Para esto me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint, únicamente pues para contar con un apoyo didáctico y para tener un hilo conductor, ¿no? Entonces, denme un segundo para compartirles la presentación. Bien. Bueno, listo. Bueno, pues esta presentación es relativamente breve. Evidentemente la obra de Hans Kelsen es sumamente rica, sumamente abstracta, y quizás 120 minutos no sean suficientes como para revisarla a detalle, y por lo tanto, bueno, solamente me voy a enfocar en algunas ideas muy básicas que extraje sobre todo de algunas fuentes de consulta que se señalan, o bueno, que en un momento más les voy a compartir, ¿no? Bueno, la presentación comenzaría por esta parte de plantearnos qué es la lógica. Para estas alturas del partido, pues yo sé que ya han desarrollado muchas nociones respecto a lo que es la lógica, han discutido ampliamente con sus profesores, con sus profesoras en torno a este tópico, y bueno, pues habrá que mencionar, por supuesto, que llevamos más de 2.500 años discutiendo acerca de la lógica y esta figura como una forma de pensamiento, me refiero a la lógica, como una forma de pensamiento abstracto, ¿no? No de cualquier pensamiento, no de una articulación simplemente de ideas, sino de ideas que contienen un contenido específico y que se articulan de determinada manera. Bueno, para tener simplemente una base mínima respecto a lo que podemos entender por lógica, y con el propósito de recapitular un poco justamente lo que ustedes ya han revisado en sesiones previas del diplomado, quisiera únicamente compartir con ustedes estas ideas que son muy elementales y que se refieren sobre todo a pues plantearnos una noción, una idea de lógica a partir de bases de tipo semántico, sobre todo de orden etimológico, pero pues también les pido que tomemos en consideración algunos aspectos que tienen un contenido muy significativo. Bueno, comenzaríamos por la primera parte más sencilla en términos nominales, lexicales, que se refiere justamente a identificar, pues digamos, el contenido de la lógica a partir de la base etimológica, ¿no? En tal sentido, pues es muy evidente que lógica implica la raíz logos, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos de sobra que logos está ligada a esta idea de palabra, razón o ciencia, es lo que hasta en la actualidad pues sigue dando sentido a estas grandes disciplinas del conocimiento que adquieren justamente este carácter de cientificidad, como es pues la sociología, la biología, la psicología, etcétera, ¿no? Pero tenemos además una raíz lexical adicional que no es de origen griego, sino más bien latino, que se refiere a la base lego, significa recoger, reunir, juntar, contar. Esta segunda acepción me parece muy simbólica respecto a, digamos, cómo a partir de esta literalidad podemos construir una idea de lógica, justamente considerando que esto implica
un ejercicio de razonamiento, un ejercicio de articulación de ideas, pero con algunas características particulares. ¿Cuáles son estas características fundamentales? Bueno, pues que están dotadas de racionalidad, ¿no? No se trata simplemente de filosofar, no se trata simplemente de un ejercicio imaginativo, no se trata simplemente de un ejercicio de autoinspección o de retrospección o de revisión incluso de tipo antropológico, sino que demanda una articulación de ideas a partir de este componente racional, ¿no? Bueno, a continuación, derivado de estas primeras bases semánticas, tenemos que lógica entonces puede ser considerada como calcular, combinando elementos recolectados de cierto modo, a partir de esta raíz de tipo latino, y también tenemos que de esta raíz deriva también la expresión silogismo, ¿no? Aquí podemos encontrar una derivación directa de la acepción lexical que comentábamos hace un momento, esto de recoger, de juntar, de reunir, ¿no? Porque un silogismo, en términos muy llanos, muy simples, podríamos entenderlo como algo que resulta a partir de juntar o componer algunos elementos. Me voy a adelantar un poquito simplemente a señalar que, como seguramente todos ustedes saben de sobra, pues un silogismo implica la articulación de premisas para llegar a una conclusión. Es decir, la articulación de ideas, pero de ideas abstractas, concretas, que se articulan de modo racional para obtener un resultado, una explicación, una tesis, una hipótesis, una conclusión, etc. Bueno, derivado de la primera raíz que comentábamos, de tipo más bien grecolatino, tenemos entonces que logo significa, como ya lo habíamos comentado, palabra, razón o ciencia. De ahí podemos derivar la expresión, la voz de lógica, que por lo tanto nos remite a la razón, a la palabra o a la ciencia. Y también podríamos derivar de estos primeros planteamientos de tipo lexical, nominal, etimológicos, que entonces la lógica puede ser entendida como una ciencia que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra o la ciencia sean posibles. Y en la lógica, por supuesto que hay un componente que resulta fundamental que se refiere al argumento. De hecho, ya comentaba yo que cuando articulamos premisas, pues podemos llegar a una conclusión, a un resultado, a una conjetura, a una tesis, una hipótesis, etcétera. Bueno, pues esos elementos que denominamos justamente como premisas, pues no son otra cosa sino argumentos, ¿no? Sino expresiones cargadas de un contenido semántico, por supuesto, pero también cargadas de un contenido un tanto más abstracto, ¿no? Por supuesto, estos niveles de abstracción pueden ser muy distintos, ¿no? Podemos aplicar la lógica en la vida cotidiana, articular estas ideas, estas premisas, estas nociones en un plano muy básico como para llegar a un resultado, a un objetivo, a una conclusión, etcétera, ¿no? Evidentemente, del plano en donde nos desenvolvamos, pues esta construcción de las premisas, de los argumentos, pues puede adquirir un mayor grado de sofisticación. Ustedes en su práctica judicial, pues por supuesto que todos los argumentos que esgrimen en una demanda o bien como parte de la fundamentación que sostiene a una sentencia, pues no son sino justamente estos elementos argumentativos. En algunas ocasiones pueden ser considerados como premisas porque nos ayudan a llegar a un resultado, a justificarlo incluso, y algunas otras ocasiones, pues más bien constituyen un ejercicio dialéctico, ¿no? Un ejercicio dialéctico y dialógico en el entendido de que a través de esos elementos, de esos componentes, pues logramos hacer una articulación de ideas, vincularlos con algunos contenidos externos, como pueden ser los extraídos de la normativa, del marco jurídico, y finalmente pues, llegar a un resultado. ¿Cuál puede ser este resultado? Bueno, pues si ustedes son abogados postulantes, pues el resultado puede ser justamente el objeto de la demanda y la demanda en sí misma, ese constructo jurídico, ¿no? Si ustedes son la parte juzgadora, pues bueno, la sentencia que resuelve una problemática judicial, una problemática jurídica, más bien, bueno, pues está dotada justamente de estos elementos argumentativos y de todas estas ideas articuladas de forma racional. Bueno, para complementar esto que estoy comentando,
conviene señalar que un argumento se puede entender entonces como un discurso oral o escrito que expresa un razonamiento, el cual puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia. Bueno, esto simplemente complementa lo que ya había comentado, ¿no? Cuando logramos plasmar de manera racional nuestras ideas y logramos además articular esas ideas con el propósito de obtener un resultado superior, un resultado ulterior, una conjetura, una solución a una problemática, etcétera. Bueno, pues justamente lo que estamos haciendo es articular estos argumentos, ¿no? Por último, hago alusión a esta voz del razonamiento que puede ser entendido como un proceso de pensamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Ya quedamos que justamente algo que distingue a la lógica es este pensamiento racional, no cualquier tipo de pensamiento, no un pensamiento ideológico, no un pensamiento creativo, no un pensamiento filosófico, o por lo menos no solo un pensamiento filosófico, sino un pensamiento dotado de este carácter de racionalidad. Bueno, derivado de estas primeras premisas, a continuación quisiera compartirles estas siguientes ideas que se refieren a la vinculación que existe justamente entre los dos componentes que estamos describiendo, la lógica y su razón de ser, que se refiere a su distintivo sustantivo, que se refiere a la razón, al razonamiento. Bueno, a partir de esta vinculación entre ambas voces, entre ambos componentes, podemos advertir que en algunas ocasiones se considera que la lógica estudia las leyes del pensamiento. Pero si entendemos el pensamiento únicamente como una actividad psicológica fundamentada en las capacidades neuronales de las personas, entonces la lógica no sería más que psicología o neurociencia en todo caso, es decir, una ciencia de tipo empírico. Sin embargo, la lógica no necesariamente se inscribe en este rubro, no necesariamente es una ciencia de tipo empírico. De hecho, podríamos considerar que la lógica más bien pertenece a un plano abstracto, un plano que no necesariamente requiere de la comprobación. Aunque, bueno, por supuesto, puede ser que la lógica tenga manifestaciones prácticas y a partir de ello, pues podemos tener una comprobación de tipo empírico. Pensemos esto en términos de la generación del conocimiento científico. Quienes de ustedes se desempeñen en actividad o quienes desempeñen actividades docentes y de investigación, pues estarán familiarizados justamente con lo que estoy planteando. Cuando uno se propone, construye un objeto de investigación, pues en realidad lo que está haciendo es justamente un ejercicio racional que implica identificar una porción de la realidad que nos rodea, de la realidad jurídica, física, social, económica, etcétera, para convertirlo justamente en un objeto de estudio. Bueno, una vez que hemos hecho ese procedimiento, que parte de la observación, de acuerdo a lo que nos marca el método científico, cualquier conocimiento científico parte de la observación, bueno, pues ya identificamos esa porción de la realidad y ahora tratamos de darle una explicación o buscar una solución si es que se trata de una problemática concreta, como puede ser una problemática jurídica. Bueno, la explicación que vamos a dar para ese fenómeno o para resolver esa problemática, pues se refiere o tendría que partir de la comprobación de una hipótesis, es decir, de un postulado que nosotros ofrezcamos para dar solución a esa problemática o bien para explicar el fenómeno que hemos seleccionado como objeto de estudio. Bueno, para comprobar nuestra hipótesis, pues lo que tenemos que hacer es un ejercicio evidentemente de investigación. Tenemos que documentarnos, tenemos que pues esgrimir una serie de argumentos que nos ayuden justamente a comprobar el postulado que hemos lanzado como hipótesis, ¿no? Evidentemente, si logramos desarrollar una investigación con rigor metodológico, es muy probable que lleguemos a comprobar nuestra hipótesis. En algunos casos puede ser que no, que nuestro rigor metodológico nos lleve a descartar esa hipótesis. ¿Eso quiere decir que nuestra investigación fue fútil, que fue inútil? Pues por supuesto que no. Nuestra investigación, en los casos en donde no logra comprobarse la hipótesis, nos arroja también hallazgos interesantes porque nos expone en primera instancia que el punto de vista a partir del cual nos propusimos acercarnos a ese objeto de estudio, de investigación, a lo mejor no es el más adecuado. Por eso es que justamente no logramos comprobar nuestra hipótesis. O bien,
que la solución que estamos planteando para resolver una problemática X, jurídica, política, social, etcétera, pues no es la más adecuada, derivado justamente, como les digo, de este proceso de investigación. Y el proceso de investigación implica justamente la articulación de ideas que pues derivan de todo este rigor metodológico, de la documentación, de el vaciado de información, del contraste de esa información con la realidad que estamos analizando, etcétera. Es un proceso bastante complejo. Pero dentro de ese proceso complejo, pues lo que vemos es que justamente aparecen estas cuestiones ligadas con la lógica. Esto que implica trazarnos o formularnos ideas, articularlas de manera adecuada, de manera racional para lograr el objeto o el objetivo final, ¿no? Bueno, a continuación tenemos que también suele decirse que la lógica estudia las leyes del razonamiento válido. Y esta definición se aproxima más a la verdad, pero deja de lado la lógica inductiva. Entonces, sería mejor considerar que la lógica estudia las leyes del razonamiento correcto. Esta noción me parece sumamente importante que la tengamos presente porque la lógica, como nos lo plantea esta idea, no necesariamente busca la verdad. Lo que busca es más bien articular, hacer un constructo abstracto de intelectualidad para lograr un objetivo o para alcanzar una conclusión, un resultado, una hipótesis, como lo he comentado, ¿no? Entonces, perdón por expresarlo en estos términos, pero cuando aplicamos el razonamiento lógico, a lo mejor el resultado pasa a un segundo plano. Lo que nos reviste mayor importancia es cómo llegamos a ese resultado, ¿no? Es decir, justamente cómo hicimos este constructo, este ejercicio de intelectualidad para llegar a ese resultado. Entonces, el resultado puede ser certero o no serlo, puede ser válido o puede ser falso, pero ese resultado, la forma en que llegamos a ese resultado es lo que reviste importancia para la lógica. Evidentemente, para volver a citar el ejemplo de la investigación académica, la investigación científica, bueno, si llegamos a un resultado, pero logramos alcanzar ese puerto sin articular este ejercicio de intelectualidad, este ejercicio de racionalidad, pues bueno, de facto, los resultados van a ser descartados, ¿no? O sea, la comunidad académica, justamente al revisar todo el constructo metodológico, racional, teórico, etcétera, pues va a descalificar casi de manera anticipada, de antemano, el posible resultado, ¿no? Entonces, justamente, les digo, cuando aplicamos la lógica, puede ser que el resultado, la solución, la respuesta, ocupe un lugar, reitero, perdón por plantearlo en estos términos, pero puede que ocupe un lugar un tanto secundario, siempre y cuando la forma en que logramos obtener ese resultado se distinga por este aspecto de racionalidad. Bueno, en razón de esto, en función de esto, tenemos entonces que la idea de razonamiento juega un papel central en la lógica. Un razonamiento está compuesto por dos partes, una o más premisas y una conclusión, lo que ya habíamos comentado hace rato, ¿no? El papel de las premisas es el de dar algún tipo de justificación a la conclusión. Entonces, cuando alguien nos pide que le demos nuestras razones para creer en una afirmación X, lo que nos está pidiendo es que hagamos explícitas las premisas que sostienen a X. Bueno, este esquema lo podemos advertir incluso en el ámbito de la vida cotidiana, de la vida diaria, ¿no? Cuando tenemos bueno, esto seguramente ustedes lo viven de manera muy palpable en su práctica profesional. Pero les digo, también lo podemos identificar en el plano de la vida cotidiana, cuando tenemos una discusión o una conversación con los demás integrantes de nuestra familia para lograr un acuerdo X, algo muy sencillo y muy trivial como puede ser acordar qué película ver una tarde de domingo, ya sea sentados en la sala de la casa o en el cine. Bueno, pues para lograr establecer ese acuerdo, pues se esgrimen distintos argumentos entre los integrantes de la familia, ¿no? ¿Cuáles son esos argumentos? Reitero, vamos a dejarlo en ese plano muy trivial, muy superficial. Pues bueno, que la película ha generado gran expectativa, cuáles son los protagonistas, si forma parte de un universo,
que por lo tanto pues complementaría una saga, como puede ser el caso de Star Wars, de Avengers, de Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos argumentos, pues finalmente son razones, ¿no? Al final vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál va a ser esa conclusión? Pues definir cuál es la película que vamos a ver, a partir de un acuerdo que hemos establecido, pero a partir de las razones, los argumentos que cada uno de los integrantes de la familia ha esgrimido. Si aplicamos la lógica, pues justamente vamos a razonar esos argumentos, vamos a realizar este ejercicio de intelectualidad, aún en este plano superficial, para lograr el acuerdo respecto a qué película vamos a ver. Por supuesto, en el ejemplo que estoy citando, cabe que pues se aplique un argumento de autoridad y que el papá o la mamá terminen por decidir qué película se va a ver, ¿no? Pero si aplicamos la lógica en un contexto democrático, pues a lo mejor podemos lograr un acuerdo plenamente democrático a partir de la articulación de los argumentos que los distintos integrantes de la familia escriban. Bueno, a continuación, quisiera compartir con ustedes esta idea de lógica jurídica antes de pasar propiamente al tema que nos ocupa, que es analizar algunas ideas de la obra de Hans Kelsen aplicadas a la lógica y en específico, por supuesto, a la lógica jurídica. Bueno, este concepto de la lógica jurídica también estoy seguro que ya lo han discutido ampliamente con sus demás profesores y profesoras en este diplomado y no quisiera ser redundante. Únicamente quisiera apuntalar un aspecto que me parece crucial. Y este aspecto se refiere a entender que la lógica jurídica, a diferencia de la empleada por los filósofos y los teóricos matemáticos, perdón, no razona sobre abstracciones absolutas, invariables y universales, sino que lo hace sobre situaciones concretas y contingentes. Aquí quisiera yo exponer que, bueno, pues tenemos distintos tipos de lógica, como seguramente ustedes ya también lo han discutido ampliamente, ¿no? Tenemos la lógica matemática, la lógica formal, la lógica informática, la lógica jurídica, etcétera. Bueno, hay algunas manifestaciones de la lógica, como son la matemática y la formal, que utilizan justamente estas abstracciones absolutas que resultan invariables y universales. Por ejemplo, cuando pensamos en la idea de la muerte, pues sabemos que la muerte cumple justamente con estas características que se están señalando en pantalla. La idea de muerte es absoluta, es invariable y es universal, ¿no? Podemos describir o incluso representar la muerte de maneras distintas, ¿no? Como suele ocurrir en el caso de México a través de la Catrina, la figura diseñada por Posadas, ¿no? Pero finalmente la idea de muerte pues siempre resulta o comparte, digamos, estos factores de invariabilidad, universalidad y absolutez, ¿no? La muerte siempre va a ser muerte. La muerte siempre va a significar el fin de la existencia. La muerte siempre va a significar la conclusión de la vida en el plano material, ¿no? Bueno, otro ejemplo de algún elemento que cumpla con estas tres características que estamos señalando respecto a que sean absolutas, invariables y universales, se refiere, por ejemplo, al agua, ¿no? A la composición química del agua. Bueno, siempre que tengamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, vamos a tener como resultado el agua, ¿no? Esto va a ser así invariablemente. Siempre yo refiero el caso, por ejemplo, de esta sonda que anda explorando Marte y que está buscando agua. Bueno, pues puede que encuentre algunos otros líquidos, pero si esos líquidos no tienen esta composición química de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, pues no va a ser evidentemente agua. Entonces, el agua va a ser siempre agua, históricamente siempre ha sido agua en la Tierra, y en la Tierra y en Marte siempre va a ser agua. Entonces cumple justamente con estas características de ser absoluta, invariable y universal. Pero en el caso de las ciencias sociales, y en particular estamos hablando de la ciencia jurídica, la lógica que aplica no toma en consideración estos tres aspectos, o la lógica o las ideas que aplican o que nos permiten articular la lógica en el plano jurídico,
no necesariamente cumple con estas tres características, sino que se refiere a situaciones concretas y contingentes. Y por eso es que en la lámina tengo estas dos imágenes que quizás me ayuden a explicar mejor esto que estoy comentando. Hoy en día, el avance de las nuevas tecnologías pues nos plantea una realidad distinta en el plano físico, en el plano social, en el plano político y por supuesto en el plano jurídico, en comparación con la realidad de estas tres dimensiones que podíamos vislumbrar a principios del siglo XX, por ejemplo, o a finales incluso del siglo XX. El avance que podemos advertir en el uso de las nuevas tecnologías y en el desarrollo que las propias tecnologías de la informática han tenido en las últimas décadas no es equiparable al que tuvo durante las últimas décadas del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Para quienes les haya tocado vivir como a su servidor justamente la comercialización, la proliferación masiva del Internet, pues recordarán que en el origen Internet funcionaba de una manera muy distinta a como lo podemos observar en la realidad. En los años 90, que fue cuando podemos advertir esta masificación de Internet como un producto comercializable, lo que teníamos era más bien como una red, evidentemente, pero los sitios que estaban interconectados en esta red pues servían más bien como una suerte de repositorio, ¿no? Ustedes recordarán esos portales que tuvieron su época de esplendor en esos años de los 90, como, pues, no sé, para el caso mexicano, Yahoo, Star Media, Hotmail y algunos otros, ¿no? Bueno, en la actualidad, ya hemos transitado a una nueva versión de Internet o a nuevas versiones de Internet. Ya en la primera década de los años 2000, lo que tuvimos fue la versión 2.0 de Internet, que entre otras cuestiones implicó el desarrollo de las nuevas, o bueno, lo que se conoce hoy como las redes sociales, ¿no? Bueno, las redes sociales implicaron un cambio sustancial en términos de comunicación, porque las redes sociales nos pusieron a todos los usuarios en un plano de horizontalidad. Si algo distingue a las redes sociales es que todos los usuarios podemos ser al mismo tiempo generadores y consumidores de contenido. Lo cual, pues, nos habla de un sistema comunicacional completamente distinto al tradicional que podemos advertir, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales como radio y televisión. En la radio y la televisión lo que teníamos era un emisor y miles de receptores, ¿no? En el caso de las redes sociales, absolutamente todas las personas, todos los usuarios podemos ser al mismo tiempo receptores y emisores de mensajes, ¿no? Bueno, adicionalmente a la versión 2.0 de Internet, pues ahora estamos hablando de versiones 3.0 y de versiones 4.0 de Internet. La versión 3.0 de Internet se refiere a esta versión conocida como red semántica. Es decir, esta versión de Internet que hace muy evidente la aplicación de los algoritmos, el uso de los algoritmos. Esto lo podemos observar sobre todo en las plataformas de comercio electrónico, en las plataformas de streaming. Seguramente, si ustedes tienen una cuenta de Amazon, de Mercado Libre, de eBay, se darán cuenta que justamente a partir de la navegación que tienen ustedes en la plataforma, la propia plataforma les hace sugerencias de productos. A partir de las compras que ustedes hacen, la plataforma les hace sugerencias de productos. Bueno, esto no es sino una manifestación justamente de la aplicación de los algoritmos, ¿no? Bueno, por eso recibe esta denominación, la versión 3.0 de Internet, de red semántica, porque digamos que la red interpreta la interacción que los usuarios están teniendo con ella, ¿no? En la actualidad estamos hablando de que estamos en la antesala, y hay quienes consideran que ya estamos completamente inmersos en la versión 4.0 de Internet, que implica la incorporación de mecanismos de Machine Learning y de inteligencia artificial. Y esto es lo que en buena medida ha alentado la idea del metaverso. Seguramente ustedes han escuchado de eso, ¿no? El metaverso es un universo que busca compaginar el mundo físico con el mundo virtual.
Pareciera una idea sacada de un libro de ciencia ficción, pero tampoco estamos tan lejos de ella. De hecho, bueno, pues Mark Zuckerberg, sobre todo, está trabajando en este proyecto Meta y a ello responde que ahora Facebook haya cambiado su denominación, ¿no? Varias de las redes sociales que son propiedad de Mark Zuckerberg, pues justamente lo que buscan es generar un universo de realidad virtual que favorezcan una experiencia inmersiva para los usuarios. Esto pues resulta de entrada sumamente fantástico, sumamente fantasioso, sumamente relevante, pero también creo que plantea retos interesantes porque todavía no alcanzamos a vislumbrar pues cuáles serían algunas de las consecuencias en términos sociales, jurídicos, culturales, ideológicos, etcétera, de la aplicación de la entrada en vigor, pues digamos, en manera masiva de este proyecto del metaverso. Y precisamente por eso es que estoy comentando todo esto, porque el avance de las nuevas tecnologías, pues nos plantea una realidad distinta a la que conocíamos, ¿no? Entonces, por supuesto que el derecho está llamado a regular esa nueva realidad que pues ya tenemos en puerta y que pues ya ha dado algunos atisbos o algunas muestras de hacia dónde nos estamos encaminando. Solo por citar un ejemplo y para ligarlo con la materia electoral, cabe señalar que en la actualidad las campañas, tanto las políticas como sustancialmente las electorales, pareciera estar migrando hacia el ámbito de las redes sociales, justamente, ¿no? No es que los partidos y candidatos hayan renunciado a hacer campaña, e incluso los gobiernos, a hacer campaña institucional, para el caso de los gobiernos, a través de los medios tradicionales, como radio y televisión, sino que a la par de estos medios tradicionales, están incursionando y se están apropiando de los medios digitales, sobre todo aprovechando esta condición que para el caso mexicano se refiere a que los medios digitales no están regulados, como sí ocurre con el caso de radio y televisión. Bueno, entonces, el uso de las redes sociales en materia de propaganda política y fundamentalmente electoral, pues de entrada nos plantea la interrogante respecto a si acaso tendríamos que regular las nuevas tecnologías, en específico Internet y fundamentalmente redes sociales, en materia político-electoral, ¿no? Bueno, es una pregunta que está en el aire, que, bueno, pues hay que tiene muchas opiniones a favor y otras en contra, pero que, pues, reitero, está en el aire. Y esto de lo que nos habla es justamente de, pues, que eventualmente el derecho tendría que entrar a regular tanto las nuevas tecnologías como las dinámicas que derivan del uso de esas nuevas tecnologías, ¿no? Otro ejemplo, ya alejado de la materia electoral, se refiere, por ejemplo, a la regulación fiscal de las plataformas digitales. Ustedes seguramente saben que hasta hace no mucho tiempo, pues plataformas como las de transporte público, como Didi, Uber y algunas otras, pues en realidad no pagaban impuestos en México. Bueno, pues esto cambió hace algunos meses. Entonces, de alguna manera tenemos un ejemplo de cómo el derecho pues comienza a regular esa realidad que pues ha cambiado, se ha modificado. Entonces, les digo, el derecho, por lo tanto, pues trabaja justamente sobre estas situaciones concretas y contingentes. Por lo tanto, estas situaciones pues se alejan de las características que distinguen a la lógica de las ciencias formales como la lógica en sí misma y la matemática, ¿no? Y bueno, también incluí en esta lámina la imagen de la sala superior, en este caso del escudo nacional que aparece en el edificio del Pleno de la sala superior del Tribunal Electoral, porque lo que tenemos, yo lo incorporé para ilustrar o para explicar que el Tribunal Electoral ha adoptado varios criterios de tipo garantista que buscan proteger y tutelar los derechos de personas que pertenecen a colectivos sociales en situaciones de vulnerabilidad.
como es el caso de adultos mayores, personas con discapacidad, personas con una identidad sexual no binaria, pueblos, comunidades y personas indígenas, mujeres, entre algunos otros colectivos, ¿no? Bueno, esta perspectiva incluyente que ha sido adoptado por muchos organismos jurisdiccionales, pero en este caso me estoy refiriendo en específico al Tribunal Electoral, pues justamente de lo que nos hablan es de cómo una organización o un organismo jurisdiccional adopta criterios en atención a un contexto determinado. Hasta antes del año 2010, pues pareciera que estos temas sobre protección y tutela de los derechos que asisten a estos colectivos o a las personas que integran estos colectivos sociales, pues no revestían realmente mucha importancia, ¿no? Y si no, pues yo los invito, les invito a que revisen justamente cómo eran los criterios adoptados por el Tribunal Electoral, por ejemplo, en materia indígena, hasta antes del año 2010, ¿no? Bueno, evidentemente, ahora estos criterios adoptados por el Tribunal Electoral pues, se inscriben en un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, un paradigma que se ha construido sobre todo justamente en los albores de esa segunda década del siglo XXI, a partir de tres eventos fundamentales, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del año 2011 y el caso Rosendo Radilla, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosendo Radilla contra México, y el asunto Varios 912, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también relacionado con la figura de Rosendo Radilla, ¿no? Bueno, esos tres eventos nos inscribieron en un nuevo paradigma de derechos humanos. Ello explica en parte que el Tribunal Electoral en particular haya adoptado esta perspectiva incluyente, ¿no? Esta perspectiva para juzgar con derechos humanos. Bueno, ¿por qué estoy citando esto? Pues justamente porque el Tribunal Electoral está modificando sus criterios o ha modificado sus criterios en comparación con los que existían hasta antes de 2010 en atención a esta nueva realidad, a estos nuevos elementos que distinguen a la realidad rampante, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso fue que incorporé este logo del Tribunal Electoral y de las nuevas tecnologías para explicar que en la lógica jurídica no, las ideas que articulan esta lógica jurídica no son de carácter absoluto, universal e invariable, sino que son concretas y contingentes, ¿no? Atienden al contexto, a un contexto específico, a una condición temporal, entre algunas otras categorías. Bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en estos aspectos relacionados con la obra de Hans Kelsen, relacionados con la lógica y en particular con la lógica jurídica. Les decía que, bueno, vamos a señalar solamente algunos aspectos que, pues bueno, podríamos calificar en términos muy puntuales, porque la obra de Kelsen es sumamente amplia y porque además, pues evidentemente planteada en términos teóricos, de teoría jurídica, pues no siempre resulta tan digerible, por lo menos para su servidor, ¿no? Bueno, para empezar, quisiera yo simplemente referir un dato respecto a que algunos autores consideran que la obra de Kelsen se puede dividir en tres grandes momentos, en tres grandes etapas. Una que puede ser definida en términos constructivistas, que abarca del año de 1911 a 1919, la etapa del Kelsen joven. Una segunda etapa que pudiéramos considerar como la fase de esplendor, la fase de maduración de Kelsen, que abarca de 1920 hasta 1960 y que además pudiésemos subdividir en cuatro grandes periodos: la fase inicial de 1920 a 1927, la fase clásica per se de 1928 a 1936 y el interludio etnológico del 36 al 40 y la reanudación de la fase clásica de 1940 a 1960. Estas son, digamos, las cuatro subdivisiones que distinguen a esta etapa de madurez del pensamiento kelseniano. Y la última etapa, pudiéramos calificarla en términos de etapa tardía, que abarca del año de 1960 hasta su muerte en 1971, ¿no?
junto con los trabajos que se publicaron de manera póstuma. Bueno, la obra de Kelsen, la vida y obra de Kelsen, como lo he comentado reiteradamente, pues es sumamente rica, sumamente interesante. Yo solamente para documentarme, pues leí algunos aspectos biográficos de Kelsen y bueno, pude verificar que estuvo inmerso, le tocó vivir, ser testigo de grandes eventos históricos, sobre todo de la Europa occidental, ¿no? De hecho, como todos ustedes lo saben, pues, Kelsen nació en Praga, lo que hoy es República Checa, pero pues en ese momento Praga formaba parte del Imperio Austrohúngaro. De hecho, pues la primera etapa de Kelsen le tocó todavía en ese contexto del Imperio Austrohúngaro, que comenzó a desarticularse al concluir la Primera Guerra Mundial, y como ustedes saben, pues el inicio de la Primera Guerra Mundial se refiere a o deriva del atentado que sufrió el archiduque de Austria justamente, y que motivó el conflicto entre naciones, ¿no? Bueno, a Kelsen, por supuesto, también le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y finalmente terminó su carrera en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos, ¿no? Alejado de la Europa que lo vio nacer y florecer intelectualmente. Bueno, entre las obras más destacadas de Kelsen, con todo y que, como ya lo comentamos, tiene una amplia bibliografía, creo que algunas de las más emblemáticas se refieren a las que tenemos en pantalla. La primera que conviene destacar es pues la publicación de su tesis de doctorado que se refiere a la teoría del Estado en Dante Alighieri, ¿no? Esta fue publicada en 1905. La siguiente gran obra que vale la pena tener presente se refiere a de la esencia y valor de la democracia. Y las dos obras que quizás sean las más emblemáticas, las que se refieren a libros de cabecera, cuando hablamos de la obra de Hans Kelsen, se refieren a la Teoría General del Estado, publicada originalmente en 1925, y a la obra insignia de Hans Kelsen, que se refiere a la Teoría Pura del Derecho de 1935, ¿no? Bueno, aun cuando no tenemos mucho tiempo como para discutir las características principales de estas obras, me parece que vale la pena enfatizar que en el caso de la Teoría General del Estado, pues bueno, lo que hace Kelsen es justamente un planteamiento fundamental de la construcción del Estado. Es un libro de cabecera que, pues, para cualquier estudioso de esta teoría del Estado, pues, resulta de lectura obligada. Y por supuesto que de este planteamiento podemos derivar algunos conceptos que han encontrado pues, un desarrollo individual a partir de su tratamiento por distintos intelectuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Estado democrático de derecho, todo lo que tiene que ver con el Estado constitucional de derecho, bueno, pues de alguna manera se relaciona con esta obra. Y la siguiente obra de la teoría pura del derecho me parece que es fundamental referirla porque entre muchas de sus virtudes, una que podemos mencionar se refiere a que quizás Hans Kelsen con esta obra contribuye a dotar de cientificidad al pensamiento jurídico, ¿no? La mayoría, o bueno, prácticamente todas las ciencias, todas las expresiones intelectuales que adquieren este carácter de cientificidad, pues evidentemente requieren de un basamento teórico, ¿no? En el caso del derecho, bueno, si no tuviéramos un basamento teórico, pues más bien el ejercicio y el estudio del derecho se quedaría en un plano estrictamente técnico, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes aportaciones de Hans Kelsen estriba justamente en haber ofrecido esta obra como como un sustento teórico que pues ha alimentado, ha resultado sumamente significativo para el desarrollo igualmente teórico de la teoría jurídica, ¿no? O bueno, para el desarrollo de la teoría jurídica. Bueno, a continuación, tenemos esta lámina en donde simplemente les comparto a ustedes algunas fuentes que me sirvieron a mí para documentarme a efecto de desarrollar esta exposición. Bueno, tenemos la obra de Roberto José Bernego, denominada Derecho y Lógica, un balance provisorio, publicado en el Anuario de Filosofía del Derecho número 4, en el año de 1987.
El artículo de Ulises Schmidt, publicado en 1993, intitulado Lógica y Derecho, publicado por Fontamara, y estas dos obras, junto con la obra cuya imagen aparece del lado derecho, son las que me permitieron, pues sobre todo, identificar los contenidos que vamos a revisar a continuación, es decir, estos que derivan de la obra de Kelsen respecto al binomio entre lógica y teoría jurídica. Pero, además, estas últimas dos fuentes de consulta que aparecen del lado izquierdo, bueno, pues estas las refiero porque son las que me permitieron, pues, digamos que dotar de contenido, diseñar las primeras láminas que comentábamos hace rato, ¿no? Estas obras se refieren a lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos, de la autoría de Juan Abelardo Hernández Franco, quien, como ustedes saben, es el coordinador de este diplomado de lógica jurídica electoral, que forma parte de la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, y la otra obra es la de Fabricio Pomata, intitulada ¿Qué es la lógica y para qué nos sirve?, que está disponible en este sitio web, ¿no? Esta obra de Pomata es la que me permitió plantear esas premisas que comentábamos hace rato sobre el razonamiento, sobre cómo la lógica implica esta forma de articulación de pensamiento que pasa por la racionalidad, etcétera. Bueno, a continuación tenemos esta primera lámina. Una observación importante que me parece pues justamente importante, porque estriba en darle el mérito a algunos de los apuntes que vamos a ver a continuación al doctor Carlos Báez Silva, quien en algún momento fue director de la Escuela Judicial Electoral durante su etapa de centro de capacitación, y hasta hace algunos meses se desempeñaba como jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, en las primeras emisiones de este diplomado del año pasado, a él le correspondió impartir este tema. Entonces, yo lo que hice fue pues, retomar algunos apuntes de su exposición, y por eso me parece importante pues darle el mérito de algunos de los apuntes que vamos a revisar a continuación. Bueno, en ese sentido, tenemos que estos apuntes que nos ofrece Carlos Báez se refieren a el ensayo que comentábamos en la lámina anterior de esta obra que tenemos, o bueno, cuya imagen aparece en pantalla, en la obra denominada o intitulada Derecho y Lógica, de Hans Kelsen, publicada por la Ediciones Coyoacán para el caso mexicano en español. Bueno, esta obra constituye una de las últimas aportaciones de Hans Kelsen a la jurisprudencia, ya que fue publicada en la revista Forum en el año de 1965 en Viena. Bueno, solo como un dato complementario, seguramente ustedes lo saben también, bueno, Kelsen se formó en la ciudad de Viena, justamente, ¿no? En los primeros años del siglo XX, ¿no? Una ciudad de Viena que en ese entonces tenía o se distinguía por tener un esplendor intelectual y cultural en general. Si uno deseaba pues, formarse en las artes o en el pensamiento filosófico, sobre todo de tipo occidental, evidentemente, pues un lugar ideal era justamente Viena. Bueno, en esta obra se presenta una serie de consideraciones sobre la aplicabilidad de los principios lógicos al derecho. Estos fragmentos que están sombrados en negritas, les pido que los tengamos en consideración porque son los aspectos puntuales que me interesa destacar. Entonces, bueno, tenemos que en esta obra se plantean una serie de consideraciones sobre la aplicabilidad de los principios lógicos al derecho. Bueno, me detengo aquí para señalar este aspecto práctico, ¿no? Aun cuando, digamos que estos planteamientos se inscriben en un plano teórico, por supuesto que pueden tener una aplicación práctica, y esto lo vamos a vislumbrar con mayor claridad hacia el final de la exposición, hacia la parte complementaria. Pero bueno, de entrada, conviene tener presente que estos principios de lógica no se quedan en el plano de la abstracción, no se quedan en el plano de las ideas, sino que tienen o pueden tener un cauce práctico, una aplicación. Bueno, entonces tenemos que se presenta una serie de consideraciones sobre la aplicabilidad de los principios lógicos al derecho, en especial sobre el problema de si las normas del derecho en sus relaciones recíprocas concuerdan con los principios de la lógica, particularmente el principio de no contradicción y la regla de inferencia. Bueno, estos principios de la lógica de no
contradicción y de regla de inferencia, con todo y que sé de sobra, que ustedes ya deben de tener una noción bastante acabada de a qué se refiere uno y otro. En un momento más vamos a revisar un recurso didáctico que nos da una explicación un tanto más puntual de estos principios aplicables a la lógica. Bueno, entonces tenemos que, además, que muchas de las observaciones de Kelsen son certeras y muchas otras están basadas en una concepción muy estrecha de lo que es la lógica. Bueno, pero este planteamiento que tenemos en pantalla finalmente tiene como propósito demostrar que los juristas en general ignoran las aportaciones y los métodos de la lógica, lo que parece indicar la necesidad de una relación interdisciplinaria. Bueno, a partir de este planteamiento, que es extraído de la obra de Kelsen, identificado por el doctor Carlos Báez, podemos advertir que, en opinión de Kelsen, por lo menos reitero en este fragmento de su obra, pareciera que los juristas pueden soslayar o suelen soslayar o pueden tener esta tendencia a soslayar los aspectos de la lógica en términos metodológicos, ¿no? Y esto de suyo demanda el reconocimiento de la concurrencia o la pertinencia de la concurrencia de una visión multidisciplinaria. Esto, a lo mejor, en los años 50, o en este caso en el año 1965, a lo mejor no tenía como mucha resonancia, no tenía mucha repercusión, pero en la actualidad me parece sumamente importante tener presente esta premisa. Por eso fue que de todo el contenido de esa presentación de Carlos Báez, esta en particular me pareció importante conservarla, porque hoy en la actualidad me parece que ninguna ciencia que revista esta categoría, que ostente esta categoría, este rigor de cientificidad, pues debiera estar comprometida con dogmas, ¿no? Hoy en día me parece que cualquier pensamiento científico tendría que estar abierto a distintos aportes provenientes de disciplinas de distinta naturaleza. Y si no, pensemos justamente en la actualidad, en el caso de la ciencia jurídica. En el caso de la ciencia jurídica, bueno, en el caso del Tribunal Electoral, podemos advertir que ya de alguna manera se ha abierto esta posibilidad a recibir aportaciones de otras disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, perdón, tenemos aquí un comentario. Para el encargado o encargada de tecnologías, hay compañeros que han perdido la conexión por razones ajenas a ellos, por fallas en su servicio de internet, y tratan de incorporarse a la clase, pero no se les permite. Moni, no sé si puedas atender esta solicitud. Moni Guerrero. Sí, Rafa. Gracias. Sí. Es bueno. que está intentando entrar otra gente y le estaba denegando la entrada, pero ay, sí. Va. Gracias. Bueno, entonces les decía, me parece que en la actualidad cualquier disciplina del conocimiento que ostente esta categoría de cientificidad debiera alejarse de dogmas y tendría que estar abierta a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad e incluso a la multidisciplinariedad. Entonces, les quería yo poner de ejemplo justamente el caso de la justicia electoral. En el caso de la justicia electoral es muy claro que algunos de los fallos que han sido emitidos por el Tribunal Electoral a través de sus distintas salas, pero en particular de la sala superior, pues sin duda están nutridos, están alimentados por estas perspectivas multidisciplinarias. Incorporan visiones de la antropología, visiones de la sociología, visiones de incluso en menor medida, pero pudiéramos considerar que de la comunicación, de la economía y evidentemente de la ciencia política. Todos los fallos que tienen que ver, o la mayoría de los fallos, bueno, yo me atrevería a decir que todos los fallos que tienen que ver con la resolución de problemáticas que implican la asignación o que se refieren a la asignación de escaños por el principio de representación proporcional, pues evidentemente que se tienen que apoyar por la ciencia política, ¿no? Algunas cuestiones que pudiéramos considerar de tipo técnico y que finalmente
escalan a la competencia del Tribunal Electoral para que sea esta instancia la que determine lo conducente, como lo que se refiere, por ejemplo, a la fiscalización, lo que se refiere a la redistritación, lo que se refiere a la integración de las autoridades electorales, pues bueno, también tiene que verse nutrido, me parece que lo ideal, y a la luz de la experiencia me atrevería a afirmar que así es, bueno, pues los fallos se ven nutridos por estas disciplinas distintas a la jurídica, ¿no? Como reitero, la antropología, la ciencia política, etcétera. Bueno, a continuación, tenemos este otro apunte que nos dice que para los juristas es evidente que las normas del derecho en sus relaciones recíprocas concuerdan con los principios de la lógica. Esto supone que estos principios, ante todo el principio de no contradicción y la regla de inferencia, son aplicables a las normas en general y en especial a las normas jurídicas. Bueno, les decía que de acuerdo al planteamiento que teníamos en la lámina anterior, pareciera, en opinión de Kelsen, por lo menos a partir de esta identificación que hizo el doctor Báez de su obra, pareciera que en ocasiones los juristas soslayan, digamos, esta cuestión de la lógica, ¿no? Y bueno, a lo mejor no está tan alejada de la realidad esta percepción de Kelsen retomada por Báez, porque incluso desde la formación de los nuevos cuadros de abogados, de los nuevos cuadros de abogados, abogadas, de la gente que se dedicará profesionalmente a el derecho, al ejercicio de la abogacía, pues a lo mejor el tema de la lógica no encuentra un lugar preponderante, ¿no? Con todo, y que debería revestir pues un carácter de suma importancia en la formación de los juristas. Pero bueno, a continuación tenemos esta, esta lámina que simplemente, bueno, se liga con la anterior, porque aquí hablábamos ya de cómo las normas, evidentemente, tienen relaciones recíprocas y que en ocasiones los principios de no contradicción y la regla de inferencia pueden ser aplicables a las normas en general y en particular a las normas jurídicas. Bueno, se hace alusión justamente a las normas. Aquí podemos advertir ya esta mención a las normas. Y bueno, pues hablando con abogados, pues a lo mejor está de más, digamos, como recapitular o retomar un contenido de esta voz de las normas. Pero como estamos hablando de Kelsen, me pareció importante pues también retomar algunos aspectos de esta obra identificados por Carlos Báez sobre el concepto de norma. Bueno, Kelsen nos dice, podríamos identificar, por supuesto, en su obra, muchas otras definiciones de la norma, pero en específico, de manera puntual de esta obra que estamos revisando, tenemos que Kelsen nos refiere como norma el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. Es el sentido de un acto de voluntad dirigido a la conducta de otros. Bueno, aquí podemos identificar varios aspectos que nos podrían motivar una discusión importante, nos podrían llamar a tener una discusión interesante respecto a qué implica la norma. Yo de entrada estimo que una norma implica justamente un elemento de coacción, de constreñimiento, ¿no? Bueno, nos habla Kelsen de que puede haber una norma jurídica, pero también puede haber algún otro tipo de norma. Esto lo refiere en la lámina previa, ¿no? Y bueno, respecto a esto, yo simplemente citaría, por ejemplo, las normas de conducta, las normas que adoptamos de manera consuetudinaria y las normas que se incorporan a derecho, instrumentos de derecho positivo y que por lo tanto implican un elemento o revisten un elemento de coerción por parte del Estado, ¿no? Es decir, las normas que están contenidas en instrumentos de derecho positivo resultan mayormente obligatorias a partir de la facultad de jus puniendi del Estado para hacerlas cumplir, ¿no? Pero bueno, les decía que también podemos tener, y esto ustedes lo saben de sobra, estoy convencido de ello, podemos tener normas de otro tipo que no se inscriben en instrumentos de derecho positivo, como pueden ser las normas consuetudinarias o las normas de conducta o las normas tácitas que de alguna manera pues también contribuyen a la organización social.
Por ejemplo, las normas morales o las normas de comportamiento, pues por supuesto que contribuyen a una convivencia armónica, a la resolución pacífica de conflictos, a la en sí mismos constituyen elementos para evitar la detonación de conflictos, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos casos en donde hay una rampa en la calle para silla de ruedas, ¿no? Para que las personas en sillas de ruedas puedan subir a las banquetas. Bueno, por supuesto, en la mayoría de los casos, donde hay una rampa suele haber una señalización, ¿no? Esta imagen con la silla de ruedas que justamente hace explícito que ese espacio debe quedar libre para permitir el tránsito de las personas en silla de ruedas. Pero, aun cuando no haya esa señalización, el propio diseño de la rampa nos sugiere que pues, ese espacio tendría que quedar libre para que las personas con sillas de ruedas se puedan desplazar. En la actualidad sabemos que por las precariedades de nuestra cultura política, de nuestra cultura de apego a la legalidad, pues todavía somos muy reacios, o buena parte de la población suele ser un tanto reacia a pues respetar estas normas, digamos, de tipo moral o de convivencia, ¿no? Pero por fortuna, bueno, pues hay muchos sectores de la ciudadanía, yo me atrevería a decir que los mayoritarios, que sí ya hemos logrado pues desarrollar esta sensibilidad para pues no obstruir el paso de las sillas de ruedas, ¿no? Bueno, entonces, pues esto es lo que nos habla es justamente de cómo nos apropiamos de una norma tácita, de una norma que no es explícita, que no es coercitiva, cuya violación no necesariamente implicaría un castigo, pero que de cualquier manera cumple con una función ulterior que se refiere a pues, la organización social y la convivencia entre las personas de manera armónica y pacífica, ¿no? Pero bueno, podemos distinguir de estas normas tácitas, morales y demás, las normas jurídicas que, como ya les comentaba, pues se distinguen sobre todo por el papel que juega el Estado como para hacerlas valer, ¿no? Como para que cuando incluso se trastoque la norma, la persona transgresora de la misma amerite una sanción, ¿no? Evidentemente la sanción tendrá que ser proporcional y equivalente a el daño, al daño causado con la violación de la norma y pues el grado de infracción de la norma en sí misma, ¿no? Pero bueno, ya hemos hecho mención a algunos principios que aplican para la lógica y que además son retomados en particular en los planteamientos de Kelsen para la lógica jurídica. Pero les decía que me parece importante que pues tengamos, o me parece significativo, ilustrativo, que podamos revisar a continuación este ejercicio didáctico para que pues tengamos elementos básicos pero claros en torno a el contenido de cada uno de estos principios que resultan aplicables a la lógica, ¿no? A la lógica en general, en abstracto, pero en particular a la lógica jurídica a la luz de los planteamientos que enseñamos. Entonces, bueno, voy a tener un momento la presentación para compartirles este video. Es un video muy breve, que les digo, pues tiene este carácter ilustrativo. Entonces, denme un segundo para compartirles el video. Tiene una duración de alrededor de seis minutos. Bueno, aprovecho para consultar hasta aquí. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna aportación, alguna precisión? ¿No? Ok. Bueno, entonces continuamos. Adelante, Daniel. Daniela, perdón, Daniela. Sí, buen día, doctor, y buen día a todos. La pregunta que yo tengo es respecto a lo que nos dijo de la reforma del 2011 y los otros, las tres cosas que sucedieron del caso de Rosendo Radilla y de lo de la Suprema Corte. Entonces, antes de esa fecha se juzgaba de diferente manera en referencia a los derechos humanos. Bueno, yo no sería tan categórico en decir que sí,
pero me parece que sí hay es evidente un cambio respecto a la perspectiva de derechos humanos que eventualmente pudo haber guiado los fallos hasta antes de el año 2011 y la que tenemos en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En el caso mexicano, el tema del indigenismo, en realidad, creo que nunca revistió una importancia radical en la agenda pública, sino hasta el levantamiento zapatista de 1994. A partir de entonces fue que el tema del indigenismo ocupó un lugar preponderante en la agenda pública. Por supuesto, no le atribuyo todo el mérito al movimiento zapatista de liberación nacional, pero creo que la manera violenta en que incursionó en la arena pública, pues justamente inscribió el tema de los derechos indígenas en la agenda igualmente pública. Hasta antes de aquel año del 94, pues incluso la forma en que entendíamos, en que reconocíamos el indigenismo, era bastante diferente a como lo entendemos en la actualidad. Y si no, y esto lo podemos ver incluso en la cultura popular, ¿no? Ustedes se acuerdan de estos estereotipos como el de la India María, ¿se acuerdan? ¿No? Este personaje de la India María, ¿no? Pues era finalmente un estereotipo de las personas indígenas en nuestro país. Hoy en día, pues tenemos personajes como el de la India Yuridia, que de alguna manera sigue, pues digamos, replicando estos estereotipos, ¿no? Pero si se fijan, perdón por recurrir siempre a estos ejemplos tan triviales, pero en el caso de la India Yuridia, en realidad, digamos que su personaje retoma algunos aspectos, digamos, prototípicos o de cliché de las personas indígenas, pero en realidad sus rutinas, sus shows, pocas veces hacen alusión a la cuestión indígena, como sí ocurría, por ejemplo, con el caso de la India María o con el caso de Madaleno. Bueno, a lo mejor hay quienes ya no conocieron a Madaleno, ¿no? Pero bueno, quienes sí, pues sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, esto lo comento para señalar justo que la perspectiva en general de la sociedad puede ser distinta en un contexto, de hecho lo es en la práctica, en un contexto en comparación con otro, en un estado temporal previo, ¿no? Y evidentemente estos estados de cosas, estos contextos, pues como lo decía hace rato, obligan de alguna manera al derecho a regular las nuevas características de esos estadios, de esos contextos en específico. Entonces, reitero, yo no sería tan categórico al decir que hasta antes del año 2011 los jueces, los órganos jurisdiccionales no tomaban en consideración los derechos humanos. Pero es evidente que a partir del año 2011 sí se ha adoptado con mucha mayor claridad una perspectiva al juzgar o mejor dicho, al resolver problemáticas jurídicas. Me parece que se ha adoptado esta perspectiva de derechos humanos. Todavía creo yo que no hemos adoptado en términos generales esta perspectiva, porque fíjense ustedes cómo hay algunos temas que están relacionados evidentemente con derechos humanos, pero que todavía siguen generando cierto escozor en los operadores jurídicos. Pensemos, por ejemplo, en específico en la clase, en la categoría de personas con identidad sexual no binaria. Es decir, pensemos en las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+. Todavía hay muchos operadores jurídicos que a partir de, digamos, sus propios valores personales de índole moral, pues digamos que no terminan por adoptar esta perspectiva de derechos humanos en beneficio de este colectivo social. Por supuesto, puede ser que un juez, una jueza,
adopte una perspectiva de derecho sumamente comprometida, una perspectiva de derechos humanos sumamente comprometida con otros colectivos sociales, como puede ser el caso de los niños, las niñas, los adultos mayores, los jóvenes, las personas con discapacidad, pero a lo mejor para el caso de la comunidad LGBTQI+, pues no se adopta la misma perspectiva, ¿no? Esto pues puede ser un tanto cuestionable, pero también me parece que es importante tomar en consideración que finalmente pues las personas estamos formadas en un contexto determinado y cuando pasamos a un contexto distinto, pues eso nos implica deconstruir, deshacernos de algunos valores, de algunas creencias, de algunos comportamientos y actitudes y adoptar nuevas, ¿no? Que vayan en concordancia con ese contexto. Entonces, bueno, todo este rodeo para reiterar que no sería tan enfático al señalar que antes no se tomaba en consideración el tema de los derechos humanos al resolver conflictos judiciales, es decir, que estuviese ausente en la perspectiva de los jueces, pero creo que ahora es mucho más evidente que sí esta perspectiva de derechos humanos está más presente al momento de resolver problemáticas jurídicas en los operadores jurídicos y en particular en algunos espacios como puede ser en el ámbito electoral, por supuesto, sin el mérito de algunas otras ramas o ámbitos del derecho, ¿no? Entonces, bueno, es lo que podría comentar al respecto, Daniela. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Si no, les comparto el video ahora sí. Hola, sean bienvenidos a este curso de lógica. El día de hoy hablaremos sobre los principios lógicos. La pregunta que obliga es, ¿qué es un principio? Por principio, podemos entender el inicio, el comienzo de algo. También podemos entenderlo como un valor moral. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, principio puede ser entendido como aquello de lo cual procede una cosa. Aristóteles. Toda disciplina tiene sus principios, también llamados postulados. Por ejemplo, en geometría tenemos Chocolate Abuelita celebra el auténtico sabor a México en su nueva colección. Conócela. las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. El todo es mayor que la parte. Si a dos cosas iguales se les quitan dos partes iguales, los restos son iguales entre sí. Entendiendo que es un principio, es momento de señalar que existen principios que son válidos para todas las ciencias. A estos se les llaman primeros principios, por lo que podemos definirlos de la siguiente manera. Un principio es una proposición verdadera, absolutamente evidente, universal y necesaria, por lo que no necesita demostración. Por el contrario, está supuesta en cualquier demostración. Veamos ahora algunos principios. Principio de no contradicción. Este puede ser enunciado de la siguiente manera. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. O bien, es imposible ser y no ser. Este principio puede ser aplicado en lógica para analizar las proposiciones.
Si una proposición presenta contradicciones, entonces puede ser desechada como inválida. El principio de no contradicción va en contra de las verdades simultáneas. Era algo propuesto en la Edad Media. Por ejemplo, decían, si Dios existe es verdadero, pero solo para la teología. Será falso para la ciencia. Según el principio de contradicción, las verdades simultáneas son inadmisibles. Siguiente principio. Principio de identidad. Se enuncia de la siguiente manera. A es necesariamente A. O bien, el ser es, el no ser no es. Aunque el principio de identidad es muy parecido al de no contradicción, difiere en que afirma que un ser es necesariamente lo que es. Por ejemplo, podríamos decir, una silla tiene un principio de identidad. La silla es lo que es. Podemos también relacionarlo con el principio de no contradicción. La silla es lo que es y no puede ser otra cosa. Es silla. Veamos el siguiente principio. Principio del tercer excluso. Una cosa o es o no es. No cabe un término medio. ¿Recuerdan que se hizo viral la siguiente imagen, donde algunos veían el vestido color azul y otros lo veían color blanco? Aquí podemos analizar varias cosas que ya hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, podemos hacer la proposición disyuntiva. El vestido o es azul o es blanco. Dicha proposición expresa que no puede haber contradicción. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Podríamos decir que también ahí está el principio de identidad. El vestido es lo que es. Quizá el error está en la interpretación o el juicio del ser humano. El principio del tercer excluso hace referencia que entre el término azul y blanco no puede aparecer ningún otro. No podemos inventar un nuevo color para decir este color tiene los dos elementos, porque queda claro, el vestido es azul o es blanco. No hay una tercera opción. Veamos ahora los últimos dos principios. Principio dictum de omni. Este principio dice, lo que se predica universalmente debe predicarse de todo lo que se contiene bajo a ello. Principio dictum de nullo. Lo que se niega universalmente debe negarse de todo lo inferior a ello. Por ejemplo, si decimos, todas las vacas son herbívoros, eso implica que cualquier vaca particular también lo sea. Esta vaca es herbívora. O bien, si negamos algo de todas las vacas, necesariamente debemos negarlo a cualquier particular. Ninguna vaca vuela. Por lo tanto, esta vaca no vuela. Te espero en el siguiente video, donde abordaremos las reglas y las leyes de la lógica. Nos vemos. Bueno, hasta aquí dejamos la presentación del video y retomamos la exposición en PowerPoint. Bueno, a partir de lo que veíamos en el video y a la luz de estas fuentes consultadas para la exposición, quizás pudiéramos aplicar estos principios que se nos expusieron en el video a las normas en función de estas categorías que aparecen en la tabla, ¿no?
Si aplicamos el principio de no contradicción entre normas, esto quiere decir que cuando dos normas de derecho son contradictorias, no pueden ser válidas, ¿no? Si aplicamos el principio de tercero excluido, tenemos entonces que cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ser no pueden carecer de validez ambas, ¿no? Cuando hablamos del principio de identidad, entonces, lo aplicamos a las normas, esto se expresa por medio de la fórmula A es A, cuyo sentido consiste en afirmar la identidad de todo objeto consigo mismo. Es decir, lo que está jurídicamente prohibido, evidentemente está jurídicamente prohibido. Es una confirmación de la primera, digamos que es una premisa que confirma otra premisa, pero que ambas forman parte de una misma idea, de una misma premisa, ¿no? Es simplemente una idea de autoconfirmación. Tenemos a continuación el principio de razón suficiente, que cuando lo aplicamos al campo de las normas, se refiere a que toda norma, para ser válida, ha menester de una razón suficiente. Esto lo podemos advertir tanto en el proceso de creación del derecho como en los ejercicios de aplicación del derecho. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, cuando se discute y se aprueba una ley, ustedes saben que se tiene que hacer una exposición de motivos y, bueno, se tiene que pasar por una serie de formalidades y de aspectos pues que no podríamos clasificar como procesales o quizás como procesales legislativos, en el sentido de que, bueno, pues se sigue toda una ruta, todo un camino para lograr, pues bueno, concretar una discusión parlamentaria en un instrumento específico y hacerlo entrar en vigor, ¿no? Es decir, incorporarlo al marco normativo vigente. Bueno, pues para incorporar esas normas en ese proceso de creación del derecho, es evidente que se debe de tener un sustento, una base que explique, que justifique la creación de esa norma. Esto me parece importante tenerlo en consideración a la luz del momento que estamos viviendo, en donde se discute en la actualidad una reforma electoral que yo me atrevería a decir que ya no podríamos calificar como posible o eventual reforma electoral. Yo a estas alturas estoy convencido de que vamos a tener una reforma electoral y más bien tendríamos que ver en qué términos se da esa reforma. Comenzaría por señalar o por advertir si acaso será posible que haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el órgano legislativo para avanzar con una reforma constitucional, o bien si esta reforma se va a dar en leyes secundarias. Pero yo creo que es casi inminente que tengamos una reforma electoral, aunque pues no sé en qué términos venga esa reforma. Y justamente por eso es que hago mención de este contexto, de este fenómeno que estamos viviendo en la actualidad, porque cualquier reforma, sea constitucional o legal, que se dé en la materia electoral, pues evidentemente tendría que estar fundada, tendría que estar sustentada, tendría que haber una razón de fondo que explique esa medida que se está adoptando y que adquiere esta naturaleza de norma, ¿no? Entonces, si hay modificaciones al modelo de comunicación política, pues tendría que haber un sustento, una motivación, una justificación suficiente para, pues justamente sostener o explicar esa norma que se está modificando o que se está incorporando, ¿no? Bueno, pero les decía que también esta razón suficiente, o este principio de razón suficiente, lo podemos advertir no solamente en los procesos de creación del derecho, sino también en los ejercicios de aplicación del derecho. Es decir, cuando se resuelve un asunto, una problemática jurídica concreta por parte de un operador jurídico, de un juez, de una jueza. Bueno, pues el juez evidentemente va a emitir una decisión, un resolutivo para soslayar, para socavar esa problemática jurídica, para atenderla y resolverla, ¿no? Pero esa decisión del juez, pues evidentemente tiene que estar fundada en una parte argumentativa, en una parte racional. Entonces, pues justamente deben de hacerse evidentes estas razones que tienen que ser suficientes para explicar y para sostener la decisión final adoptada por el órgano legislativo. Entonces, bueno, podemos ver la aplicación de este principio de la lógica tanto en el proceso de creación del derecho como en los ejercicios de aplicación de la ley, ¿no? Y la última categoría se refiere a la inferencia, que se refiere a un proceso
por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando una proposición se sigue de otras, de ese modo se dice que las premisas implican la conclusión. Bueno, este ejercicio de inferencia lo podemos ligar con el principio, se me olvidó ahorita la expresión latina que veíamos en el video, cuando citaba este ejemplo de las vacas, ¿no? O sea, si todas las vacas son herbívoras, bueno, si tenemos una vaca en específico, podemos inferir que esa vaca es evidentemente herbívora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se refiere justamente a este ejercicio de inferencia. Ahora, estas ideas que tenemos en la lámina, digamos que pudieran ser, o más bien son, una interpretación de estos principios aplicables a la lógica en general, en abstracto, a las normas jurídicas, a partir de los planteamientos kelsenianos. Pero en realidad, Kelsen nos dice que la lógica puede aplicar para la interpretación que se hace de las normas jurídicas, pero no para la interacción que hay entre esas normas en sí mismas. Es decir, puede ser el caso que haya una contradicción entre las normas. Y bueno, la interpretación que dé el juez o el operador jurídico a esa contradicción que hay entre las normas, pues bueno, implica, por supuesto, un ejercicio de lógica, pero esa lógica pues responde a ese plano de la interpretación que el operador jurídico haga de estos elementos, que son las normas. Pero la lógica en sí no puede aplicarse de manera directa sobre estas normas, ¿no? Esto lo vamos a explicar mejor en estas láminas que vienen a continuación. Tenemos, por ejemplo, en esta lámina un apunte que nos refiere que la aplicación de principios lógicos, en especial del principio de no contradicción y de la regla de la inferencia a normas en general y en especial a normas jurídicas, no es de ninguna manera tan evidente como lo suponen los juristas, pues ambos principios lógicos, son, según su esencia, solo aplicables a enunciados, en tanto que el sentido de actos de pensamiento y pueden ser verdaderos o falsos. Es evidente que no es la lógica, sino la ciencia material la que determina si un enunciado es verdadero o falso. Bueno, parece un poco rebuscado este planteamiento, pero yo lo sintetizaría en términos muy llanos para identificar que Kelsen nos está hablando, digamos que de dos planos a los cuales resulta aplicable la lógica. El plano estrictamente normativo y el plano de la interpretación, de la enunciación que se puede hacer respecto a este otro de las normas, ¿no? Digamos que pudiéramos considerar a las normas como una entidad o como un universo en específico y al plano de la interpretación como un universo alterno, pero que deriva de las normas en sí mismas, por supuesto, ¿no? Bueno, a lo mejor esto queda un poco más claro con la lámina que tenemos a continuación. Se dice que los principios lógicos de no contradicción y de inferencia no pueden ser aplicados, o por lo menos no directamente a las normas, como ya lo había comentado, y si lo fuesen solo podían aplicarse por analogía. Y esto sería posible solo si entre la verdad de un enunciado y la validez de una norma existiera una analogía. Y bueno, esto me parece fundamental tenerlo en consideración porque cuando hablamos de una norma, su razón de ser, digamos que la esencia de la norma se refiere a la validez de la misma. Cuando hablamos de un enunciado, bueno, pues puede ser que este enunciado esté dotado de distintos atributos, de distintas características, entre las cuales podemos identificar el carácter de validez o de falsedad, ¿no? Pero justamente estamos hablando de dos cuestiones distintas. En el plano normativo estamos hablando de una entidad, de un elemento, de un componente que encuentra su razón de ser, su esencia, en la validez, que eventualmente se puede traducir en la eficacia, es decir, en la medida en que cumple con un objetivo ese elemento, ese componente que es la norma. Y por otro lado tenemos la parte enunciativa, esa parte enunciativa que eventualmente puede, digamos, como interpretar o puede dar una explicación a lo que sucede en este otro universo que es el estrictamente normativo, ¿no? Pero
Esta parte enunciativa puede tener distintos atributos, no uno solo, como ocurre con el caso de la validez que aplica para las normas. Entre estos atributos, los que vale la pena tener presente para el objeto de esta discusión se refiere a este matiz o este carácter de verdad y falsedad. Y justamente esto se complementa con la parte que viene a continuación en este mismo fragmento del texto. Tenemos que la verdad y la falsedad son propiedades de un enunciado, mientras que la validez de una norma no es una propiedad de esta, sino que es su existencia. Bueno, esto ya lo había comentado. Pero esta lámina es lo que apuntala justamente esta diferencia que estamos planteando. Una norma es válida, o que una norma, podemos afirmar que una norma es válida cuando esta norma existe, cuando esta norma forma parte de un corpus juris, de un marco normativo, de un marco regulatorio que puede ser o que puede derivar de la Constitución y llegar hasta una expresión muy específica en un reglamento o qué sé yo, ¿no? En tal sentido, una norma es válida en razón de que existe, de que forma parte de ese corpus juris, ¿no? En cambio, un enunciado puede ser verdadero o falso, por sí mismo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si nosotros hacemos una afirmación, esa afirmación pues, puede tener este carácter de validez o de falsedad, digamos, de manera independiente, ¿no? Demostrar la verdad o la falsedad pues puede depender de distintas cosas, entre ellas pues, estos ejercicios dialógicos, argumentativos, la aplicación de la lógica, etcétera, ¿no? En el caso de la validez de las normas, bueno, pues la validez de la norma, en razón de que representa la sustancia, la parte medular de la misma, persigue un propósito ulterior. Ese propósito ulterior, bueno, pues puede ser de distinta naturaleza, ¿no? Puede ser, pues, por ejemplo, la organización social, puede ser, por ejemplo, pues una pauta para la competencia electoral, cuando hablamos de leyes electorales, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, quedamos que la parte medular de la norma tiene que ver justamente con su validez, ¿no? ¿Y a qué se refiere la validez? Bueno, creo que por aquí tenía una... Creo que finalmente no dejé la lámina que me interesaba. Bueno, había una lámina por ahí que, bueno, se me pasó, en donde podíamos advertir que la validez de la norma, bueno, por supuesto, está abierto a discusión, ¿no? Y cada uno de ustedes puede tener su propia percepción y podemos generar una discusión al respecto. Pero la validez de la norma, por supuesto, que se materializa al incorporarse al marco normativo, ¿no? A régimen constitucional, legal, reglamentario, etcétera. Pero además, la validez de la norma no se circunscribe únicamente a esa incorporación al corpus juris, sino que también pasa por la eficacia de la norma misma. Es decir, la norma se supone que persigue un fin ulterior, no tiene como propósito únicamente robustecer el marco normativo, sino cumplir con una función que vaya más allá del marco normativo, porque este es un marco estrictamente formal. En realidad, la aplicación de las normas se vislumbra en un plano diferente a este abstracto que se refiere al corpus juris, ¿no? La aplicación de la norma, pues se puede manifestar, por ejemplo, en la convivencia social, en la articulación, en la convivencia, en la interacción que se da entre personas, entidades, agencias del Estado, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un caso típico del reglamento de tránsito. Bueno, finalmente el reglamento de tránsito contiene una serie de normas. Esas normas tienen
o persiguen objetivos específicos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues permitir la circulación de los vehículos automotores, de los vehículos no motorizados, como pueden ser las bicicletas, por ejemplo. Por supuesto, también permitir el tránsito de los peatones, etcétera. Esos son los objetivos que finalmente persiguen las normas contenidas en el reglamento de tránsito. Y bueno, igual, si seleccionamos cualquier otro instrumento de derecho positivo, pues podemos hacer un ejercicio respecto a cuáles son los objetivos ulteriores que persiguen esas normas contenidas en los instrumentos de derecho positivo. Pensemos en la materia electoral, en la Ley General de Partidos Políticos, por citar un ejemplo. Bueno, pues en la Ley General de Partidos Políticos tenemos justamente todas las normas que aplican a las entidades de interés público que reciben esta denominación de partido político. Por lo tanto, en esta ley general podemos identificar todo lo que tiene que ver con, o las reglas generales que tienen que ver con su organización interna, las obligaciones que tienen que cumplir los partidos políticos, las reglas que tienen que observar los partidos políticos, tanto en periodos ordinarios como en periodos electorales, las reglas que los partidos políticos están obligados a cumplir en términos o en consonancia con el principio de paridad contenido en la Constitución, entre algunas otras cuestiones. Entonces, justamente lo que podemos advertir es que todas estas normas contenidas en la Ley General de Partidos Políticos persiguen propósitos ulteriores, ¿no? Propósitos que se relacionan con la naturaleza constitucional del partido político como entidad de interés público. Una entidad que busca cumplir con algunas funciones para con el régimen o con el sistema político, para ser más precisos, y también para con la sociedad, para con la comunidad política, ¿no? Bueno, y así podemos identificar o podemos hacer el mismo ejercicio, como les digo, con cualquier otra legislación. Entonces, la validez de la norma estriba justamente en el reconocimiento, en hacer explícita la norma en un instrumento de derecho positivo, pero además en cumplir con un objetivo. Y ese cumplimiento del objetivo lo podríamos expresar en términos de eficacia, ¿no? Una norma es eficaz, pues justamente en la medida en que se cumple, ¿no? Evidentemente, pues una norma puede ser eficaz y válida, puede ser ineficaz y válida al mismo tiempo, y eso pues nos tendría que plantear una reflexión interesante, porque entonces puede ser que con todo y que la norma está incorporada en un marco normativo, tiene plena vigencia, es válida, por lo tanto, pues a lo mejor no está cumpliendo con el propósito ulterior, porque no está siendo eficaz. Pensemos, por ejemplo, en algunas de las reglas que se refieren a el financiamiento público y la fiscalización. Bueno, pues las normas están ahí contenidas en los instrumentos de derecho positivo, pero en la práctica a lo mejor algunas de ellas no están siendo tan eficaces, ¿no? No están cumpliendo con el objetivo ulterior, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, me vuelvo a centrar en esta parte que estábamos revisando respecto a que a partir de lo planteado por Kelsen, la lógica puede aplicar para el caso de la interpretación, para el caso de los enunciados, pero no para cuando existe contradicción o tensión entre las normas mismas, ¿no? Entonces, esto se expresa de manera muy clara en este apunte que tenemos en pantalla. Una norma válida es una norma que existe, y una norma existe porque es un acto de voluntad. Si una norma válida prescribe algo como debido y otra norma válida prescribe ese mismo algo como prohibido o como no permitido, se está frente a un conflicto entre normas válidas. Esto no es una contradicción lógica, sino dos fuerzas opuestas que operan sobre el mismo punto. Es decir, en este caso estamos hablando en un supuesto como el que se nos describe aquí, que no es otra cosa sino una antinomia, dos reglas de derecho positivo que por lo tanto son válidas, que están vigentes, pero que entran en contradicción en la práctica, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando justamente de lo que refiere Kelsen como dos fuerzas opuestas que operan sobre el mismo punto. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este dilema? Bueno, tenemos aquí algunos otros apuntes respecto a que si el conflicto entre normas jurídicas válidas no es una contradicción lógica,
con menor razón ese conflicto normativo puede ser solucionado mediante el principio de no contradicción o un principio análogo. Estos apuntes pues complementan esta noción, esta idea respecto a que la lógica no puede aplicarse de manera directa sobre las normas en sí mismas. Bueno, tenemos por último este apunte que nos dice que no puede negarse que existen verdaderos conflictos de normas, es decir, situaciones en las que dos normas son válidas, de las cuales una establece como debida una determinada conducta y la otra establece como conducta contraria a la anterior. Bueno, si partimos de esta premisa que nos dice el propio Kelsen de que no podemos aplicar de manera directa, salvo eventualmente por analogía, la lógica a la contradicción que existe en normas vigentes, en normas válidas, pues bueno, tenemos que recurrir a otro método, a otra forma, para hallar una alternativa, una solución a esa contradicción que existe entre dos normas válidas que chocan entre sí, que se contraponen. Y aquí llegamos a este planteamiento clásico, a este planteamiento fundamental de la teoría kelseniana que se refiere a la famosa pirámide, ¿no? A la pirámide de Kelsen. Bueno, la pirámide de Kelsen o la pirámide representa gráficamente un planteamiento fundamental de Kelsen, que podemos advertir en varias de sus obras, pero fundamentalmente en la teoría pura del derecho, y que se refiere a un sistema escalonado. En realidad, Kelsen nunca nos habla de una pirámide, pero esta es una interpretación gráfica que se hace de este planteamiento que hace del sistema jurídico escalonado. Y el principal distintivo de este sistema jurídico escalonado se refiere a la jerarquía normativa. En la punta de o en la parte más alta de este sistema jurídico escalonado aparece la base normativa de todo el sistema. En este sentido, podemos entender que en la punta, podemos identificar que en la punta de la pirámide aparece la Constitución en el planteamiento clásico de Kelsen, ¿no? De hecho, bueno, de manera, digamos, como muy sucinta, podemos referirnos a la primera imagen que aparece en la lámina, en donde solamente tenemos 3 basamentos de esta pirámide que representa gráficamente este sistema jurídico escalonado que nos plantea Kelsen. En la parte superior podemos identificar la Constitución, en la parte intermedia podemos identificar las leyes que emanan de esa Constitución y en la parte de abajo podemos identificar la parte más técnica que se refiere a el reglamento, las ordenanzas y las sentencias que forman parte de ese sistema jurídico. Ahora, si descomponemos estos 3 basamentos en una organización un tanto más pormenorizada, podemos pasar justamente a la siguiente imagen que aparece en la lámina. Tenemos en la parte más alta, igualmente la Constitución, que pues es la punta del compás, evidentemente. Después tenemos las leyes orgánicas y especiales, después las leyes ordinarias y los decretos de ley, y después los reglamentos, las ordenanzas y en la parte más baja las sentencias. Hay quien considera que a lo mejor la pirámide de Kelsen tendría que estar ordenada de manera inversa, porque partimos de la premisa, o tendríamos que partir de la premisa, de que la base de todo el sistema jurídico es justamente la Constitución y no la punta. Entonces, si ordenamos este sistema jurídico escalonado de manera inversa, pues tendríamos volteada la pirámide y entonces tendríamos la parte de la Constitución en la base más amplia y después, pues hacia abajo, justamente los demás basamentos, ¿no? Bueno, un elemento que vale la pena tener presente de este planteamiento clásico se refiere a justamente la jerarquía normativa que nos dicta que siempre el basamento superior pues va a terminar por determinar los conflictos que se susciten en los basamentos inferiores. Es decir, si tenemos una contradicción en un nivel de ley orgánica, por citar un ejemplo, de leyes orgánicas que se contraponen, que son normas válidas, que están vigentes, como ya lo hemos comentado, bueno, pues para resolver
esa problemática, ese conflicto, esa contradicción que se da entre esas dos fuerzas opuestas, tendríamos que recurrir a el ordenamiento superior. En este caso, si estamos hablando de una contradicción que se da entre porciones normativas de leyes orgánicas, tendríamos que acudir a lo que dicta la Constitución en términos de principios para resolver ese conflicto que se da entre dos normas, ¿no? Bueno, continuando con el planteamiento de la pirámide, pues simplemente para complementar algo que parece evidente, sabemos que se va de lo general a lo particular. En la Constitución lo que tenemos planteado en términos dworkinianos, pues son principios, mandatos de maximización que encuentran, digamos, un cauce a partir de la derrama que se da hacia los ordenamientos que emanan, que derivan de la propia Constitución, de tal suerte que pues, los principios contenidos en la Constitución se materializan ya con un mayor nivel de especificidad en las leyes orgánicas, en las leyes generales, y encuentra todavía un cauce de mayor detalle, de mayor particularidad, pues conforme se vaya avanzando en la construcción de instrumentos de derecho positivo de rango, pues digamos, inferior, ¿no? Como puede ser el caso de los reglamentos, los lineamientos, y finalmente las sentencias. Porque también sabemos que las sentencias, pues de alguna manera, contribuyen a construir el marco normativo de manera supletoria, ¿no? Los criterios jurisprudenciales, pues por supuesto que sirven como guías, como precedentes para finalmente cumplir con los objetivos últimos que persiguen las normas, que pues pueden ser, por ejemplo, para la materia electoral, pues salvaguardar los principios que rigen la función electoral, como el principio de equidad en la contienda, el principio de laicidad o algún otro, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente estas sentencias, los fallos judiciales, pues de manera supletoria, cumplen con esos objetivos que persiguen las normas que están contenidas en los instrumentos de derecho positivo. Y bueno, en la última imagen de la lámina tenemos una representación gráfica de la pirámide kelseniana que pudiésemos aplicar para el caso mexicano, porque tenemos que en la punta de la pirámide sigue apareciendo, como en las demás representaciones, la Constitución. Pero sabemos que para el caso mexicano, y sobre todo tomando en consideración lo que comentábamos hace rato, de que estamos inscritos en un paradigma de derechos humanos, tenemos que atender lo que dicta la Constitución en su artículo ay, se me olvidó ahorita, el artículo es el 130 y... ay, estos lapsos brutos me traicionan. Pero bueno, saben ustedes que tenemos en la Constitución un artículo que refiere que el Estado mexicano tiene como máxima ordenanza justamente la Carta Magna, y también los tratados internacionales suscritos por el propio Estado mexicano, y después ya vienen justamente las constituciones locales y las leyes que emanen de la Constitución y de las constituciones locales, ¿no? Bueno, esto en algún momento pues, generó justamente o ameritó una interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos justamente de identificar estos rangos de jerarquía normativa, ¿no? Entonces, bueno, ya la Constitución dejó en claro que el primer aspecto que debemos de tomar en consideración, el primer componente o elemento normativo, pues es la Constitución en sí misma, que da la pauta a reconocer esta otra disposición que se refiere a los tratados internacionales, o a que los tratados internacionales forman parte o son, digamos, la ley suprema de la Unión justo con la propia Constitución. Bueno, esto se reconoce en la propia Constitución, por eso es que la norma, la Corte llega a esta... Muchas gracias por la precisión, el artículo 133. Es que siempre tengo en mente el artículo 134, y es lo que iba a comentar, pero el artículo 134 se refiere a la prohibición de la propaganda personalizada, a
el principio de imparcialidad por parte de las autoridades estatales y demás. Siempre tengo muy presente ese artículo porque mi principal línea de investigación y de estudio se refiere al modelo de comunicación política, pues que de repente se me va la onda, además de que, bueno, esto no se los había comentado, en realidad yo no soy abogado, soy sociólogo, entonces, pues de repente se me van estas cosas, ¿no? Que para cualquier abogado resultan muy, muy elementales. Bueno, entonces, para concluir, únicamente haría énfasis justo en esto, en que para el caso mexicano, la pirámide kelseniana identifica en la punta a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos por México y después pues ya los derivados que emanan de estos, ¿no? Las leyes federales, las constituciones locales, las leyes locales, los decretos, las leyes orgánicas, los reglamentos y la jurisprudencia, ¿no? Los fallos judiciales. Bueno, esto de la pirámide kelseniana, les decía, lo comento como cierre de esta exposición únicamente para plantear esta alternativa que el propio Kelsen nos ofrece al reconocer que no podemos aplicar de manera directa la lógica a las leyes cuando éstas se contraponen entre sí, ¿no? Entonces, si no podemos aplicar la lógica salvo por analogía, tendríamos que recurrir a algún otro método, alguna otra metodología. Y este método se refiere justamente a este sistema este sistema jurídico escalonado planteado por Kelsen, que se ha representado históricamente mediante la gráfica de la pirámide. Entonces, en este caso, cuando hay contradicción, cuando hay tensión, cuando hay esta oposición entre dos fuerzas del derecho que tienen el mismo grado de validez, pues lo que tenemos que hacer es acudir a el basamento superior. Y por supuesto, pues esto implica ya un ejercicio de interpretación de la norma. En este ejercicio de interpretación de la norma puede ser que sí podamos desarrollar ejercicios de lógica jurídica atendiendo a lo que comentábamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, a estas cuestiones de la validez de los enunciados o mejor dicho, cuando hablamos de validez, pues podríamos calificarlos en términos de verdades o de falsedades, ¿no? La determinación de este valor de verdad o de falsedad, pues puede depender de la propia argumentación, de la propia construcción de esas premisas racionales que sostengan una decisión judicial o una solución que mediante esa decisión judicial se adopte, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí dejaría la exposición. Tenemos 5 minutos por si alguien desea hacer algún comentario de cierre, algo que deseen puntualizar, algo que deseen abundar, que deseen precisar, o pues si alguien tiene alguna inquietud, pues en estos minutos que nos quedan, pues quizás la pudiéramos compartir. Bueno, pues igual si no hubiese intervenciones, no me resta más que... Adelante, Jesús. Muchas gracias, licenciado Rafael. Primero, felicitarle por su exposición y en segundo, consultarle cuál sería la principal función de la lógica jurídica. Muchas gracias por su respuesta de antemano. Bueno, evidentemente es una respuesta polivalente. Yo creo que no hay una sola función de la lógica jurídica. Yo creo que a la luz de lo que seguramente ustedes ya han estudiado en este diplomado, podríamos entender la lógica jurídica como una herramienta que pues justamente nos sirve como para resolver problemáticas igualmente jurídicas. Una herramienta que puede encontrar un cauce y manifestarse de distintas maneras. Les decía, por ejemplo, cuando pensamos en la creación del derecho, pues la lógica jurídica tendría que guiar los esfuerzos que están orientados a la construcción de esta exposición de motivos, lo que finalmente termina por justificar la modificación o la adopción de una norma. Bueno, cuando hablamos de una aplicación de una norma por parte de un organismo jurisdiccional, pues de lo que hablamos es justamente de una decisión que toma ese organismo jurisdiccional para resolver una problemática concreta, una problemática jurídica concreta, y que implica una interpretación de la norma en sí.
¿no? De las normas aplicables a esa problemática jurídica completa. Bueno, la decisión evidentemente va a terminar por resolver la problemática, pero la forma en que se adoptó esa decisión también reviste una importancia sustantiva. Recordemos lo que comentábamos al principio. No es que el resultado sea soslayado por completo, que no tenga ninguna importancia, pero la forma en que llegamos a ese resultado, a esa conclusión, pues es medular, es algo, es una condición sine qua non. Podemos pues justamente justificar esa decisión adoptada. Entonces, yo creo que finalmente la lógica jurídica pues termina por constituirse como una herramienta que nos permite resolver problemáticas jurídicas, que nos permite zanjar controversias, que nos permite zanjar diferencias, que nos permite pues avanzar con la eficacia de la norma en sí misma, porque recordemos que finalmente el propósito de la norma pues es ulterior a la norma misma, tiene un objetivo que va más allá del contenido de la norma en sí, y pues yo creo que la lógica jurídica pues justamente es una herramienta, un mecanismo que nos permite a cumplir ese objetivo, alcanzar ese objetivo inmerso, contenido en la norma en sí misma, ¿no? A lo mejor estoy siendo un poco rebuscado, pero bueno, yo simplemente lo dejaría en estos términos de considerar la lógica jurídica como una herramienta que quizás pudiéramos calificar en términos metodológicos para llegar a una solución que resuelva una problemática concreta, que puede ser pues una problemática material o bien una contradicción entre dos normas que se encuentran opuestas, ¿no? Que están en colisión. Bueno, es lo que podría comentar Jesús, aunque les digo, pues la respuesta es puede ser polivalente y pues seguramente ustedes tendrán oportunidad de seguir avanzando en reflexiones que de alguna manera busquen atender esta inquietud de Jesús en sus próximas clases. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Les deseo un excelente martes. Les auguro el mayor de los éxitos para concluir de manera satisfactoria este diplomado y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra actividad de esta Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, muy buen día, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Moni.